Recuerdan el caso de la hermana de Xóchitl Gálvez, Malinali, Jacqueline Malinali, acusada de ser secuestradora, de pertenecer a una banda. Recientemente un juez federal determinó 89 años de prisión en su contra. Pero también es importante destacar que se ha dado a conocer que ella utilizaba el nombre de su hermana, la agenda de su hermana, para enganchar a las víctimas. Las citaba y les decía que iban a hacer negocios, pero en realidad era una forma de engañarlas, estafarlas y en su caso llevarlas bajo secuestro junto con una banda denominada Los Tolmex, una banda que operaba en el Estado de México y otras partes de la República Mexicana. Así que, hay que señalar también que ella podría apelar esta decisión ante un tribunal colegiado, pero de acuerdo a un juez federal y a la FGR hay elementos para considerar que ella estuvo involucrada en delincuencia organizada y también en el tema de secuestro. Hoy Milenio saca una nota y es importante también difundir sobre la hermana de Xóchitl Gálvez y cómo utilizaba el nombre precisamente de la política para enganchar a las víctimas, esta Jacqueline Malinali. Vamos con la nota de Milenio, por ahí se las mandé. Se denomina hermana de Xóchitl Gálvez, aceptó usar nombre y contactos de la ex candidata presidencial Jacqueline Malinali. Gálvez Ruiz, hermana de Xóchitl Gálvez, aceptó ante la Fiscalía General de la República haber utilizado el nombre y contactos de la ex candidata presidencial del PAN y del PRI. Y bueno, pues esto lo hacía para atraer a sus víctimas. Parte de lo que dice Milenio también destaca que, de acuerdo a información de la FGR, se detalla que en sus declaraciones ante personal ministerial, Jacqueline Malinali, Mali, o madrina, también se le conoce así, dijo que utilizó los contactos y el nombre de la ex candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México para atraer a las víctimas de la célula delictiva denominada Los Tolmex, una banda muy cruel dedicada al secuestro y que, por cierto, colocaba a sus víctimas durante meses en jaulas de acero. Imagínense lo inhumanos que eran los de esta banda. Hay que destacar que, de acuerdo a la información que se da a conocer, uno de estos casos es el de Marcela N. y su chofer Rodolfo N., quienes fueron privados de la libertad el 22 de mayo de 2012 en Ciudad Labor, municipio de Tultitlán, Estado de México. Ambas personas llegaron al domicilio por invitación de la inculpada, siendo finalmente liberados el 20 de julio de 2012. Es decir, fueron liberados 2 meses después, mediante un operativo realizado por elementos de la entonces Policía Federal. En el lugar se aseguró en flagrancia, entre otros, a Jacqueline Malinali. Tenemos la imagen, ¿no? A ver, la que habíamos puesto al inicio de Malinali. Y bueno, pues ahí que se vea claramente quién es la hermana de Xóchitl Gálvez. De acuerdo a esto que se dio a conocer por parte de Milenio, el viernes 14 de marzo se dio ya la sentencia, porque la jueza tercero de distrito en materia penal en el Estado de México, Mariana Vieira Valdés, dictó esta determinación de una sentencia condenatoria de 89 años de prisión en contra de Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz. La condena fue notificada el 3 de marzo a la FGR por la comisión de los delitos de delincuencia organizada, secuestro en agravio de 2 víctimas y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Ahí tenemos a la hermana sentenciada ya a 89 años de prisión. Por cierto, ya se pronunció Xóchitl Gálvez sobre eso. Deberíamos de verlo en tiempo real. Vamos a la cuenta de X, ¿no? De Xóchitl Gálvez, a ver si hay algo de esto. Sería importante que se pronunciara, porque entiendo que Xóchitl Gálvez ha hablado de casos como el de Teuchitlán, Jalisco, pero hasta donde sé, todavía no se pronunciaba sobre el tema de su hermana. De acuerdo a la FGR y de acuerdo a una juez federal, pues su hermana básicamente era secuestradora y utilizaba el nombre
de Xóchitl Gálvez para enganchar a las víctimas. A ver, vamos a observar algo. ¿Qué es lo que plantea de forma reciente Xóchitl Gálvez? Habla de López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de cómo no dejan pasar a los manifestantes, que por cierto, varios de ellos se manifestaron con violencia. Bueno, pues no viene nada, absolutamente nada de la sentencia en contra de su hermana. A ver, esto, ahí hay que pararnos al mensaje de Xóchitl Gálvez para darle lectura. Dice, a propósito de Teuchitlán, cuando, bueno, a ver, déjenme lo leo, desde un inicio dice Xóchitl Gálvez Ruiz, cada uno de estos pares de zapatos tuvo un dueño con sueños y con una vida por delante. Seguramente su madre, su padre o sus hermanos los siguen buscando. La imagen por sí misma es desgarradora. Son, bueno, pares de zapatos y de tenis a propósito del tema de Teuchitlán. Ya yo creo que es suficiente con esta imagen. Déjenme nada más hacer una reflexión, porque, pues, obviamente, lo de Teuchitlán es desgarrador. Ahora, se tiene que investigar. Primero que se sepa exactamente qué sucedió, cuáles son los delitos, que los responsables no queden impunes, y hay una pretensión del Estado mexicano a no entorpecer el curso de las investigaciones, sino la presidenta dice que se sepa absolutamente todo y no somos tapadera y además no se van a crear verdades históricas. Pero en el caso de Xóchitl Gálvez, ¿qué nos puede decir de las historias desgarradoras que se generaron a partir de la actuación de su hermana dentro de una banda de secuestradores? Porque imagínense lo que causaron, el daño a familias completas, sin duda, por el hecho de haber privado de su libertad a varias personas a cambio de dinero. Entendemos que se le hizo un pago de 2 millones de pesos en efectivo a la hermana de Xóchitl Gálvez y estaba pidiendo 20 millones en su momento por este secuestro. ¿Qué imágenes nos podría mostrar Xóchitl Gálvez sobre la actuación de su hermana? No nos podría mostrar la celda, la jaula de acero que tenían los secuestradores y las secuestradoras que mantenían durante meses a las personas inocentes privadas de su libertad. Entonces, ¿en dónde está pues la coherencia? Y aquí claramente se refleja la doble moral, porque si Xóchitl Gálvez está tan preocupada por las víctimas como parece estarlo por el tema de Jalisco, que nos hable de las víctimas de su hermana, que se ha probado que estaba formando parte de esta banda de secuestradores. Imagínense nada más. Pero bueno, vamos a ir viendo más información. Ya ni me presenté, pero bueno, me conocen bien. Soy Jorge Armando Rocha. Gracias por la confianza, gracias por los likes, gracias por compartir, gracias por formar parte de esta grandiosa comunidad. Hay mucha información. A propósito del tema de Teuchitlán, la presidenta de México es muy clara. El Estado va a investigar. El Estado no quiere más desapariciones. El Estado no quiere impunidad. Se garantiza que habrá castigo a los responsables. Primero, que se sepa exactamente qué sucedió en ese predio de Teuchitlán, Jalisco, pero también claramente dice la presidenta que el Estado mexicano no desaparece a personas hoy en día, como sí lo hacía en los tiempos del autoritarismo del PRI, que desaparecían a los opositores, a los disidentes. Había un ataque frontal del Estado frente a las personas que sobre todo querían elecciones libres, que querían un México menos desigual, con menos pobres, una persecución de Estado. Ahora lo que hay frente a los temas de desapariciones, una voluntad del Estado mexicano para que se sepa exactamente qué es lo que ha pasado y que los responsables estén tras las rejas. Hay que destacar que en particular dice la presidenta, en mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Esto al hablar del caso de Teuchitlán, allá en Jalisco. Vamos a escuchar esto que es muy importante. Desaparecida.
En el caso de Teuchitlán, Jalisco, informamos que desde que el Gabinete de Seguridad tomó conocimiento, se solicitó la investigación de la Fiscalía General de la República para garantizar una investigación profunda con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyos expertos se encuentran en el lugar. Estamos comprometidos en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarecer los hechos mediante la información que se obtenga de la evidencia científica y se persiga a los responsables. No habrá impunidad. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia. También se da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes desde septiembre de 2024 tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, para deslindar responsabilidades y conocer la verdad frente a las víctimas y al pueblo de México. Instruí a servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda a atender a los familiares de las víctimas y personas desaparecidas, en este y en otros casos. También giré instrucciones al Gabinete de Seguridad para coadyuvar en todas las investigaciones. Estamos pendientes de que el próximo miércoles la Fiscalía General de la República informe al pueblo de México de los avances en las investigaciones y las pruebas que tiene sobre este caso. Nuestro sentir está con las familias de las personas desaparecidas. Sabemos de su necesidad y anhelo de reencontrarse con sus seres amados. Nunca vamos a confrontar a una madre cuyo hijo, hija, hermano o un familiar desapareció. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos, la construcción de la paz y la atención a las víctimas y siempre la verdad y la justicia. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos. Convocaremos al Consejo Nacional de Seguridad Pública para construir los protocolos junto con todos los gobernadores necesarios para atender este delito, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda, así como el fortalecimiento de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Esto con respecto al tema del delito de desaparición y a los familiares que tienen lamentablemente un familiar desaparecido.